¿Qué tal, queridos estudiantes? Reciban un cordial saludo de bienvenida al presente video. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del tema derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Hablar de los derechos humanos es referirnos a aquellos derechos que son inherentes a todas las personas, ¿sí? A todos los seres humanos. Y estos derechos que son inherentes se los aplica sin distinción de sexo, de nacionalidad, de lugar de residencia, de origen nacional o étnico, de color, de religión, de lengua, edad, partido político, condición social, condición cultural o económica. Es decir, los derechos son aquellos que se aplican a todas las personas por igual. No significa que aquel que está en un país desarrollado tiene más derechos que aquel que está en un país subdesarrollado ya no existe el derecho, no, se aplica a todas las personas. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. ¿Cuáles son los derechos humanos? ¿A qué nos referimos? Existen algunos derechos que tenemos y específicamente el primero, derecho a la vida. Todas las personas tenemos derecho a la vida. Hay algunos países que consideran el derecho a la vida desde la concepción y por eso no es legal un aborto. Hay otros países en donde se considera el derecho a la vida luego de varios meses de haber concebido. Entonces va a ir variando, sin embargo, se debe proteger la vida. Si no se puede eh, cohibir a una persona de este derecho. Otro de los derechos también es a la integridad personal, física, psíquica y moral, a la libertad personal. Tenemos derecho a la igualdad, derechos a la libertad de expresión y opinión de ideas, a libertad de culto, es decir, las personas pueden expresarse libremente, ojo, sin vulnerar los derechos de los demás. También tenemos derechos a la seguridad jurídica, a peticionar ante alguna autoridad, a no estar sometido a ninguna esclavitud o tipo de servidumbre, a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. También tenemos derecho a la protección de libertad de conciencia y de religión. Y también tenemos derecho, por ejemplo, a el tema de la privacidad. Nadie puede vulnerar nuestra privacidad. Ahora, una gran pregunta. ¿Quién garantiza el ejercicio de los derechos humanos? Y ojo, es importante que conozcamos que el principal responsable de garantizar el ejercicio de los derechos humanos es el Estado. El Estado es quien debe garantizar, quien debe promover el ejercicio de los derechos humanos. Es el principal responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los derechos humanos por parte de los seres humanos. Por lo tanto, el Estado es quien vigila por que existan derechos, porque estos se cumplan y si alguien los incumple, obviamente establecer la sanción debida. ¿Por qué? Porque se debe promover a que existan y se respeten los derechos humanos. Los derechos humanos se pueden dividir en derechos civiles, derechos políticos, y dentro de los derechos políticos nos encontramos con un derecho que es importantísimo, como es el derecho al sufragio. Y el término sufragio tiene origen en el vocablo latino suffragium y se refiere al derecho de participar a través del voto de forma constitucional y política. Existen diferentes tipos de sufragio, por ejemplo, el sufragio universal, que es el sistema electoral en el que tienen derecho a votar todas las personas o los ciudadanos adultos, aquellos que sean mayores a 18 años en la mayoría de países. En Ecuador es específicamente a partir de los 18 años. También existe el sufragio restringido, que es aquel en el cual solo pueden votar las personas que aparecen en una lista o en un censo, normalmente en función de su riqueza, de su nivel de tributación o de sus propiedades inmobiliarias. Es decir, hay países en donde restringen y este es un derecho solo para pocas personas. Y por último, nos encontramos con el sufragio calificado, que específicamente es
aquel en donde solo se podía ejercer este derecho los hombres que sabían leer y escribir. A buena hora, el tema de garantizar que existan los derechos humanos ha hecho que las personas y que todas las sociedades tengan ya este derecho dentro de sus sociedades. Entonces es importante, al menos en, en la mayoría de países, se lo hace y se lo practica así. Así es que chicos, les invito a que puedan investigar más acerca de nuestros derechos, de los derechos que usted y yo tenemos y que podamos exigir que sean respetados esos derechos, así como debemos cumplir con nuestros deberes. Un gusto, queridos estudiantes. Nos vemos en el siguiente video.